Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionada de compartir con ustedes algo que me tiene, completamente fascinada. Vamos a sumergirnos en el mundo del romance, los secretos, y por supuesto, la inigualable Demet Özdemir. Sí, como lo escucharon. Hoy vamos a hablar sobre la romántica revelación de Demet Özdemir sobre su experiencia en Roma, concretamente sobre una habitación compartida. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Demet, como yo, y seguramente estarán ansiosos por descubrir qué tiene que contar. ¿Quién no ama una buena historia de amor? Y si involucra a una de las actrices turcas más queridas, la emoción se multiplica. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, datos interesantes y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir es una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en series como Erkenci y Doğu Kaderindir, entre otras. Sus papeles siempre están llenos de emoción y de verdad, lo que hace que sea fácil conectar con ella y con sus personajes. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su vida personal? ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan y la fama se desvanece? Recientemente Demet ha compartido algunos detalles muy interesantes sobre una experiencia en Roma, y créanme, la historia es digna de una película romántica. Resulta que durante una estancia en la ciudad eterna, Demet no se hospedó en un lujoso hotel, sino en una habitación compartida. Sí, lo escucharon bien. En una habitación donde compartió espacio con otras personas, algo que puede parecer sorprendente para una estrella de su talla. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegir una habitación compartida en una ciudad como Roma? La respuesta, como suele suceder en las buenas historias, es mucho más compleja y mucho más personal de lo que podríamos imaginar. Demet, en sus declaraciones, ha hablado de la necesidad de vivir experiencias auténticas, de conectar con la gente, de no perder la humildad y de buscar nuevas perspectivas. Esta elección aparentemente sencilla, revela una faceta de ella que es extremadamente admirable. Demet no solo es una actriz talentosa, también es una persona que valora las experiencias, la conexión humana y la autenticidad por encima de todo. Imaginen la escena, Demet paseando por las calles de Roma, disfrutando de la ciudad, y luego, regresando a su habitación compartida para conversar con otros viajeros, compartir historias y conocer diferentes culturas. ¿No les parece un escenario increíblemente romántico? Y no solo romántico en el sentido de amor, también en el sentido de la aventura, del descubrimiento, de la conexión con lo desconocido. La verdad es que a veces las mejores experiencias no se encuentran en el lujo, sino en la simplicidad. A veces los momentos más memorables ocurren en lugares inesperados, con personas que nunca pensamos que conoceríamos. La decisión de Demet de optar por una habitación compartida es un claro ejemplo de esto. Es una lección sobre la importancia de valorar las experiencias por encima de las posesiones, de buscar la autenticidad en cada momento y de no tener miedo a salir de la zona de confort. Además, esta historia nos da una perspectiva diferente sobre la fama. A menudo tendemos a idealizar la vida de las celebridades, a imaginar que viven en un mundo perfecto y alejado de la realidad. Sin embargo, la historia de Demet en Roma nos muestra que incluso las estrellas pueden buscar experiencias comunes, compartir espacio con desconocidos y valorar la conexión humana. Es una forma de recordarnos que al final del día, todos somos personas, con deseos y necesidades similares, y que la verdadera riqueza no se encuentra en la fama ni en el dinero, sino en las experiencias y en las relaciones que construimos. Pero, ¿qué detalles específicos compartió Demet sobre su experiencia? ¿Con quién compartió la habitación? ¿Qué tipo de historias compartieron? Desafortunadamente no tenemos todos los detalles. Demet ha sido un poco reservada con respecto a los nombres y los detalles específicos, pero lo que sí ha dejado claro es que la experiencia fue profundamente significativa para ella. Habló sobre la oportunidad de conocer gente de diferentes países, de aprender nuevas cosas y de disfrutar de Roma de una manera mucho más auténtica y cercana. Imaginemos por un momento la conversación.
Demet, sentada en la habitación compartida, charlando con personas que probablemente no sabían quién era ella. Compartiendo risas, historias de viajes, consejos sobre qué visitar en Roma, y quizás, hasta compartiendo una pizza o una copa de vino. ¡Qué maravilloso! Es un escenario que podría ser la base de una película, ¿no creen? Una película sobre la sencillez, la autenticidad y la conexión humana. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios viajes y nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos optado por el lujo y el confort, perdiéndonos la oportunidad de vivir experiencias más auténticas y significativas? ¿Cuántas veces hemos tenido miedo a salir de nuestra zona de confort, a conectar con personas desconocidas y a experimentar cosas nuevas? La lección de Demet es clara. A veces, la mejor manera de conocer un lugar y de conocerse a uno mismo es sumergirse en la experiencia, sin importar las circunstancias. Es atreverse a ser vulnerable, a conectar con otros seres humanos y a valorar las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial. Además, la historia de Demet en Roma tiene un toque romántico adicional, ¿verdad? La ciudad de Roma es conocida por su encanto, su historia, su belleza y su romanticismo. Es un lugar que inspira el amor en todas sus formas. Y la idea de que Demet, una de las actrices más queridas de Turquía, haya vivido una experiencia tan auténtica y romántica en Roma, solo hace que la historia sea aún más especial. Es como si la ciudad hubiera sido el escenario perfecto para una aventura inolvidable. Y no olvidemos el impacto que esta historia puede tener en sus fans. Demet es una inspiración para muchos jóvenes, y esta revelación sobre su experiencia en Roma seguramente motivará a sus seguidores a buscar experiencias similares, a ser más abiertos a nuevas culturas y a valorar la autenticidad por encima de todo. Es un mensaje muy positivo, que demuestra que la fama no es un obstáculo para vivir una vida plena y significativa. *** Profundizando en la experiencia romana de Demet, un análisis detallado ***. Hemos explorado la fascinante revelación de Demet Özdemir sobre su estancia en Roma y su decisión de optar por una habitación compartida. Ahora profundicemos aún más en este tema, analizando diferentes aspectos y considerando las implicaciones de esta elección inusual para una celebridad. ***El contexto de Roma, la ciudad eterna y su encanto ***. Antes de sumergirnos en los detalles de la experiencia de Demet, es esencial entender el contexto. Roma, la ciudad eterna, es mucho más que un destino turístico, es un símbolo de historia, cultura, arte y romanticismo. Sus calles empedradas, sus monumentos emblemáticos como el Coliseo y la Fontana di Trevi, y su vibrante atmósfera, la convierten en un lugar mágico que atrae a millones de visitantes cada año. Roma es una ciudad que invita a la contemplación, a la exploración y a la conexión con el pasado. Es un lugar donde la historia se entrelaza con la vida cotidiana, donde cada esquina revela un nuevo descubrimiento. La gastronomía romana, con sus pastas deliciosas y sus vinos exquisitos, es otro de sus grandes atractivos. Elegir Roma como destino de viaje y, más aún, optar por una experiencia auténtica como la de Demet, revela una profunda apreciación por la cultura y la historia de la ciudad. Es una decisión que va más allá de la mera visita turística, es una inmersión en el espíritu romano. ***, la elección de la habitación compartida, un gesto de humildad y autenticidad ***. En un mundo donde el lujo y la ostentación a menudo definen la vida de las celebridades, la decisión de Demet de compartir una habitación en Roma es un gesto de humildad y autenticidad que merece ser aplaudido. Es una clara señal de que Demet valora las experiencias por encima de las posesiones materiales. La habitación compartida, a menudo asociada con viajeros de presupuesto limitado o con aquellos que buscan una experiencia más social, contrasta fuertemente con la imagen tradicional de una estrella de cine, que suele hospedarse en hoteles de lujo con todas las comodidades. Sin embargo, para Demet, esta elección representó una oportunidad para conectar con personas de diferentes orígenes, aprender de sus historias y vivir Roma de una manera más cercana y auténtica. Esta decisión también revela una actitud pragmática y una capacidad de adaptación. En lugar de buscar el confort y el aislamiento, Demet optó por una experiencia que la conectara directamente con la realidad cotidiana, con la vida de los demás. ***, las implicaciones de la fama, desafíos y oportunidades ***. La fama, aunque a menudo deseada, conlleva una serie de desafíos. La privacidad se convierte en un bien escaso, la presión por mantener una imagen perfecta es constante y la vida social se ve afectada por el reconocimiento público.
Sin embargo, la fama también brinda oportunidades únicas, como la posibilidad de inspirar a otros, de influir en la opinión pública y de utilizar la plataforma para promover causas importantes. La decisión de Demet de optar por una habitación compartida en Roma, a pesar de su fama, es un ejemplo de cómo se pueden superar los desafíos de la vida pública. Es una muestra de que es posible mantener la autenticidad y la conexión humana incluso en un entorno mediático. La experiencia de Demet en Roma nos recuerda que la fama no define a una persona. Lo que realmente importa son los valores, las experiencias y las relaciones que construimos a lo largo de la vida. *** El valor de la conexión humana, compartiendo historias y culturas ***. Una de las mayores ventajas de compartir una habitación es la oportunidad de conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Al compartir un espacio, se crea un ambiente propicio para la conversación, el intercambio de ideas y la creación de lazos emocionales. Imaginemos a Demet, sentada en la habitación compartida, conversando con otros viajeros sobre sus experiencias, sus viajes y sus perspectivas sobre la vida. Estas conversaciones podrían abarcar temas tan diversos como la política, la gastronomía, el arte, la música o simplemente el día a día. La posibilidad de aprender sobre diferentes culturas, de escuchar diferentes historias y de ampliar nuestros horizontes es un regalo invaluable. La conexión humana es uno de los pilares fundamentales del bienestar y la felicidad. La experiencia de Demet en Roma es un testimonio de la importancia de esta conexión. *** La búsqueda de la autenticidad, rompiendo con los estereotipos ***. En una sociedad donde la imagen a menudo prima sobre la sustancia, la búsqueda de la autenticidad se convierte en un acto de rebeldía. Romper con los estereotipos, ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con los propios valores es un desafío constante. La decisión de Demet de optar por una habitación compartida en Roma es un claro ejemplo de esta búsqueda de la autenticidad. Es una forma de romper con la imagen tradicional de la celebridad, de mostrar su lado humano y de demostrar que la verdadera felicidad no reside en el lujo y la ostentación, sino en las experiencias y las conexiones humanas. *** La importancia de salir de la zona de confort, el arte de descubrirse a uno mismo ***. Salir de la zona de confort, aventurarse en lo desconocido y desafiar nuestros propios límites son pasos esenciales para el crecimiento personal. A menudo las mejores experiencias se encuentran fuera de nuestra zona de confort. La decisión de Demet de compartir una habitación en Roma fue un acto de valentía y de apertura a nuevas experiencias. Es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios miedos y limitaciones, y a animarnos a salir de nuestra zona de confort para descubrir nuevos horizontes y conocernos a nosotros mismos. *** El impacto en los fans, inspirando a otros a vivir plenamente ***. La historia de Demet en Roma tiene un impacto significativo en sus fans. Al compartir esta experiencia, Demet no solo revela un aspecto de su vida personal, sino que también envía un mensaje inspirador a sus seguidores. Esta historia puede motivar a sus fans a buscar experiencias similares, a ser más abiertos a nuevas culturas, a valorar la autenticidad y a no tener miedo a salir de su zona de confort. Es un mensaje que promueve la autoaceptación, la conexión humana y la búsqueda de una vida plena y significativa. *** Conclusión. Un mensaje de esperanza y optimismo ***. La historia de Demet Özdemir y su habitación compartida en Roma es mucho más que una anécdota divertida. Es una lección sobre la humildad, la autenticidad, la conexión humana y la importancia de valorar las experiencias por encima de las posesiones. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en la fama ni en el dinero, sino en las experiencias y en las relaciones que construimos a lo largo de la vida. Es un mensaje de esperanza y optimismo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestros valores y a tomar decisiones que nos acerquen a la autenticidad y a la felicidad. Es una historia que nos inspira a vivir una vida más plena, a conectar con el mundo que nos rodea y a valorar las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial. La experiencia de Demet en Roma es un ejemplo de cómo la fama puede coexistir con la humildad, la autenticidad y la búsqueda de experiencias significativas. Es una prueba de que incluso las estrellas pueden elegir vivir una vida sencilla y conectada con el mundo. Así que, amigos, ¿qué les parece esta inspiradora historia? ¿Se animarían a vivir una experiencia similar? Los invito a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la conexión humana y la búsqueda de experiencias significativas.
Y recuerden, la vida es un viaje y lo más importante es disfrutar del camino. Espero sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.